to show me how to get to know someone like you. Jomaleiromedia.com queremos convertirnos en la opción de comunicación vía internet para servirte. La meta de nuestra misión eres tú y tus requerimientos de difusión y servicios en comunicación. Inteligencia y visión a tu disposición en jomaleiromedia.com. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Acrópolis Cultural. Hoy desde este medio que se llama jomaleiromedia.com y que bueno, estamos empezando con un programa sobre la escultura. Mi nombre es Gloria Ramírez y me acompaña Raimundo Galván. Un saludo y hoy vamos a hablar sobre la historia de la escultura. Así es, una de las artes pues más antiguas y de las tres mayores reconocidas, ¿verdad? Sí, pues de hecho la escultura está considerada dentro de las tres artes mayores junto con la arquitectura y la pintura. Así es. Bueno, desde tiempos remotos, desde Mesopotamia, por allá en aquellos inicios, imagínate que desde el 2000 antes de Cristo, Ray, aquí me da ahora sí que una reflexión muy propia en estos azares del cristianismo, porque de pronto quieren escribir todo desde Cristo hacia la fecha y no. En esto de la historia del arte existen expresiones humanas y que se han sobre todo resaltado por la creación y el moldeo de la materia, en este caso materiales como piedra, arcilla, madera, piedra volcánica en algunos casos. Sí, de hecho son los primeros pasos. Pero sobre todo vamos a iniciar lo que es con la primera escultura oficialmente hablando y descubierta por arqueólogos, como la Venus de Willendorf, la Venus paleolítica. Sí, que el productor la ponga por ahí para poder describir algunas características de esta... Es famosísima, de hecho, es la primera... Y si te fijas, la Venus de Willendorf es una escultura que no está muy bien proporcionada, o sea, la proporción llega en sí, o el canon en sí llega a partir de los griegos. Esta es más que nada, va más relacionada con un expresionismo o con un primitivismo. Sí, Sería. Pero imagínate que ya exaltando, en este caso, pues las dotes de la belleza de la mujer. Exacto. Que sí. ha sido una de las modelos principales, por decirlo así. E incluso inspiradora. Sí, ¿verdad? La Venus, pues sí, la musa, sí, inspiradora pues, la musa. Varias aquí en México. Ahí está la del arco, ¿cómo se llama eso? La del arco del triunfo, ¿cómo le dicen a este monumento? El que está en Pino Suárez y creo que es Madero, maestro, es el arco de la independencia, sí, ¿verdad? es una musa, sí, la que está arriba, sí. Sí. Pues la justicia, ¿cómo es la justicia? También. Es una mujer. Con sus ojos vendados. Todas esas inspiraciones vienen en proporción también a, digamos, a esos cánones de la inspiración, ¿sí? Donde rostros, la cuestión de niveles de busto también, cuando también se hacían algunos, digamos, esculturas para personajes ya sea políticos, religiosos o muchas veces como los griegos y los romanos que exaltaban hasta los dioses con las esculturas. Sí, pues de hecho, aquí es donde vamos a entrar a un tema mucho más amplio y es el inicio, lo que podríamos decir. Pero sobre todo vamos a iniciar con los egipcios, porque hay una... Aquí está sí, ahí está mira, aquí la vemos, la Venus de Willendorf. Si ves cómo no tiene una expresión en su cara, pero su cuerpo es un poco ondulado. Sí. O sea, los arqueólogos no pudieron
descubrir quién fue el creador de esa Venus, pero sí está registrada como que es de la era paleolítica. Sí, muy, muy antiguo. Es antiguísima, fue la primera. Estamos viendo esos, digamos, registros, Ray, si nos remontamos a estas épocas, donde, por ejemplo, en Egipto, 3000 años antes de Cristo a 300 antes de Cristo, todo este momento se hacen esculturas para dioses y reyes que estuvieron representando en aquel entonces, pues, los gobiernos, ¿no? Y que aquí cabe mencionar que es muy importante esta aportación también, por ejemplo, los egipcios como cultura, teniendo desde estas lápidas donde estaban rostros de faraones o en algunas ocasiones monumentos, porque les gustaba mucho lo monumental a estas culturas. Y fíjate una de las cosas que se dice de los egipcios en lo que es piedra y arcilla se trabajaba más gran concepto de la escultura o a proporciones grandiosas, pero lo que venía siendo, porque también conocían el fundido de hierro, esto ya lo estaban manejando, pero solamente en esculturas que eran como para los sarcófagos y cosas Y de hecho, si te fijas, ahorita ya si le podremos pedir al productor de que ponga una escultura egipcia, si te fijas en el detalle de los egipcios, hasta pintaban los ojos. O Sí, sea, ellos resaltaban. también resaltaban, o sea, usaban también por el lado de la pintura. O sea, eran muy detallistas en la cuestión de los ojos, digamos, del cachete, Sí. e incluso hasta de lo que portaban en la cabeza. Sí. Muchas veces era también parte de esta, digamos, dimensión hacia lo que venía siendo el arco de sus orejas, la nariz, como que ellos eran más detallados hacia las facciones siempre de frente, Ray. Porque también hay que entender que, por ejemplo, cada cultura tenía sus influencias y la egipcia era casi siempre de frente, con los cuerpos muchas veces así de frente y podrían estar un poquito de lado las caras, pero siempre era esta aportación hacia el frente. Ahí está el ejemplo de cómo bueno, a ese estilo de escultura se le llama el busto, porque Ajá, parte de aquí, del busto hacia la cabeza. Eso es lo que le llamamos el tipo de escultura del busto. Y ahí como está, Ray, también estamos viendo lo que vienen siendo los ojos, muy detallados. Creo que en esta escultura que en particular pusieron, le hace falta como una especie de color todavía en el ojo, porque también son piezas que conforme va pasando el tiempo, pues se van Fíjate, te voy a decir, hay algo que no, o sea, hay algo que podemos relacionar mucho en ese tipo de escultura, por ejemplo. En la escultura de los mayas, tú ves también, y de los aztecas, yo he visto que ellos también repintaban los ojos, repintaban las orejas. Sobre todo, si te fijas en los mayas, son las proporciones de nariz, ¿sí? O sea, todo lo que viene siendo el perfil y muchas de las cosas. Por ejemplo, en las tumbas, muchas de las situaciones que se pegaban eran a base de piedra. Eso también es muy importante. Por ejemplo, en la de Paca le sacan la piedra, pero es color verde. O sea, toda su parte de la cara, la máscara, era de piedra y luego tenía otro tipo de color de piedra más oscura en los ojos. Entonces, los ojos siempre han sido como de resalte. Y otra cosa, después, en lo que es la escultura, poco a poco se fue definiendo más el perfil humano, pero ya más detallado, ¿no? Sí, fue cuando más se fue expandiendo la cuestión, fue cuando se fue expandiendo más bien lo que fueron las técnicas o tipo de técnicas escultóricas, pero eso fue ya más adelante. Ya con los griegos, que aquí es donde vamos a entrar, con Policleto. Policleto es un contemporáneo de Fidias, que él fue precisamente el iniciador del canon de las 7 cabezas. Ahora, perdón, me gustaría hacer una aportación colateral que también tiene mucho que ver con los tiempos que se están manejando. Me reía con Ray porque le
decía que la Venus esta paleolítica me da más la impresión de ser una Botero mal hecha. Pero, por ejemplo, ya respecto a los rasgos fisionómicos, a la delicadeza, a la exquisitez con que los egipcios adornaban sus trabajos escultóricos, me hizo recordar de inmediato otro trabajo que todavía en la actualidad, es más, me atrevo a decir que actualmente es más trascendente todavía la obra de un filósofo llamado Empédocles, primo hermano mío. Yo cuando escribo filosofía soy borrachópocles. Empédocles es el creador de la teoría de los 4 elementos de la naturaleza. Es cierto. Agua, aire, tierra y fuego. Aquí el asunto es que la gran base de todo el esoterismo actual está sustentado 4 siglos antes de la medición ordinaria que tenemos respecto a cómo ordenar nuestros tiempos. Es cierto. Decías durante la presentación de la Venus paleolítica que la musa inspiradora es la mujer. Pudiera ser, por ejemplo, que el autor o los autores tuvieran ese prototipo o ese estereotipo de belleza, que era la que predominaba. Porque, por ejemplo, en la época del cine, que ya en alguna ocasión lo van a tratar ustedes, con su sabio y docto sello y estilo, la época de las rumberas eran mujeres voluminosas. Entonces, sí, pues ahí está el caso de Sacha Montenegro. Así es. No, pero antes de las cubanas que venían, sí. Ninón Sevilla y Ninón Sevilla, todas esas sí, pues está el claro ejemplo. Pero la Tongolele, ¿cómo? Sí, está la Tongolele. La Tongolele era más exquisita y más afroantillana la señora. Las otras tenían bolas por todos lados. Aquí a lo que voy es que las aportaciones de la inteligencia, de la sensibilidad, de la sabiduría, coinciden y concuerdan perfectamente con el docto y sabio estilo de nuestros compañeros del teórico del arte de la cuarta T y de la señora invención de la comunicación transformada en libros. Estos son, desde la perspectiva de un servidor, los modelos que deben seguir los jóvenes, sobre todo a partir de 2 conceptos: conocimiento e iniciativa. Es la fórmula que seguimos para ti que estás allá haciéndonos el favor de ver. Es la fórmula que seguimos en este programa. Aquí el más viejo es un servidor, juventud, la productora, el productor, la sabiduría, el conocimiento, la iniciativa y, lo más importante, la sensibilidad femenina. Esto creo que es lo que ha marcado la pauta históricamente para que el hombre trascienda, que es el principal verbo de nuestra existencia, trascender, que significa ir más allá de. Ahora, si esto lo convertimos en arte, pues en la Acrópolis Cultural lo tenemos. Así es. Sí, pues muchas gracias al maestro Leiva, que nos acompaña también aquí en el estudio. Y al rato vamos a tener, ¿cómo se llama? Aplausos de... Cuando se avienten mis cosas se lo vamos a poner. ¿Verdad? Sí. Es que no se le ocurre al productor, pero yo soy muy creativa. No, sí, aquí tenemos selectos, pero Bueno, le vamos a poner así mezcladora y todo el rollo. Pero fíjense una cosa, es cierto, Ray, o sea, el fin último del arte es esa trascendencia, porque es a lo que siempre vamos en la crítica profunda, ¿sí? Nosotros traemos esta propuesta cultural con el afán de que se dé la situación de entender el por qué se está de alguna manera buscando pues esta inquietud. Mucha gente levanta la mano y dice yo hago arte, sin nada más que hay que ver en la colaboración que hace, en la aportación, qué es lo que va a trascender.
¿sí? Porque mucho del trabajo que ahora nosotros estamos expresando a través de estos contenidos es para que ustedes también tengan esa inquietud de búsqueda, ¿sí? Al final de cuentas, todo está en una línea del tiempo. Nosotros estamos, sí, en un tiempo actual, pero más sin embargo, somos la evolución de esto que es la historia. Y dentro de la historia del arte, vamos a ir con una de las piezas muy fundamentales, Ray. Ahora, en los grandes artistas, Sí, nunca dijeron que eran artistas. Así y es. dos, menos pensaban en trascender con sus obras. así es, como lo Sí, dice el maestro Leiva. exacto. Todo Eran, lo demás es eran, vanidad y eran presunción. personajes dedicados, ahora sí que a su labor. Si eran escultores, era así todo el día, toda su vida, escultores, ¿sí? Sin la pretensión de yo soy reconocido por esto. Así Más sin embargo, Nomás a Beethoven se le fueron- perdonaba. fueron tomados en cuenta, Porque sí, fueron es que tomados en cuenta pues para Usted sabe, era la sordo y no, situación de- no se escuchaba él. Sí, pues sobre todo que estos sí eran, vamos a decir, tomados en cuenta por su profesionalismo y su conocimiento, Ray, porque también no le iban a dejar a cualquiera el hacer, por ejemplo, la escultura de la piedad, ¿no? Ah, Que está hermosísima. mucho Y que lo menos vamos el a David. mencionar, sí, que lo vamos a mencionar más adelante. Esas dos obras son de uno de los escultores más famosos. Que por cierto, hoy es su aniversario. ¿De quién es? ¿De quién es? Para que lo sepa. Hoy es su aniversario y gracias a él, hoy es el Día del Escultor, Ujú, que es nada más y nada menos que Miguel Ángel Buonarroti. ujú. Así es, contemporáneo de Leonardo da Vinci. Así es. Y fue el que le ganó la piedra para hacer el David. ¿Sí? El Hasta ese mármol nivel. para hacer- Hasta ese nivel llegaron. No, Sí. pero te voy a decir una cosa, yo me sé esa historia. Leonardo le dijo, bueno, quédatela. Sí, Leonardo ya tenía otros compromisos. Pues es que también era un grande. Oye, Sí. ya tenía otros compromisos. ahí está, ahí está. Pero ¿con cuál vamos a continuar? Con Policleto, A ver, el vámonos iniciador con del canon de las 7 Ah, cabezas. ¿nos puedes explicar esto específicamente a qué se refiere, Ray? El canon es la proporción, es la medida de lo que es en sí la fisionomía humana. O sea, para ser escultor tenías que tener primero el conocimiento de lo que era una figura humana. Sí, Su estatura, su medida, su proporción, su lógica, su orden. sí. Ese es lo que era el clasicismo. Por eso ellos son los iniciadores del clasicismo en sí como tal. Por eso la época clásica inicia con ellos, con Policleto. Sí. Oye, Le Ray, ¿y te has fijado que en gran parte de las esculturas... Le podría pedir un favor de Doctor. que pongas la escultura de Policleto para que vean cómo es el inicio de lo que es la escultura clásica. Sí. Ray, te quería mencionar esto. Muchas de las cosas que vemos en escultura y sobre todo de las grandes obras, sin rayar en lo vulgar, pero la mayoría son desnudos. ¿Será por esta situación también del estudio del cuerpo humano en las Pues proporciones sí, reales? porque tienes que o sea, el artista tenía que conocer el cuerpo humano, era necesario si quería hacer arte. Así es, Sí. era necesario. Y fíjate que ahí, como lo digo, siempre cuidando esas proporciones. Aquí vemos la escultura, ¿cómo se llama esta? No recuerdo el nombre, pero el tipo de técnica se le llama es una estatua de bulto redondo, así Ok. se les llamaba, por la cuestión de que era. Aquí vamos a hacer un paréntesis. A las esculturas se les llama tridimensional, por la cuestión de que tú podías ver, el espectador podía verla en tercera dimensión, es decir, En cualquier ángulo, en cualquier ángulo posición. de posición, exactamente. Cuando a la pintura se le llama bidimensional, porque nomás la puedes ver por dos lados. Porque es un plano nada más. Aquí no, aquí es de manera tridimensional, pero aquí a lo que hago referencia es la cuestión del canon, cómo ellos trataron de medir desde una cierta visión o un punto de fuga ese canon de 7 cabezas. Es bonita la escultura, Sí. es muy bonita. Yo creo que de hecho ¿cómo se llaman? Gentes de la nobleza y demás llegan a tener. Pero sus inició esculturas. con él,
Con él, con Policleto iniciaron, y él fue el primero en investigar, en proporcionar lo que es en sí, o instaurar lo que es en sí el canon de las 7 cabezas, que después siguió Fidias, otro escultor de renombre. Nomás que él buscó hacer una armonización más grande, que precisamente hay una gran historia de Fidias, porque en aquel entonces el magistrado de Atenas le pidió ciertos trabajos para la Acrópolis. Imagínate. Mucho trabajo tenían los escultores en ese tiempo. Sí. Hubo un gran revuelo en la escultura que estuvo en esos lugares, Sí. ¿verdad, Rey? Sobre todo, imagínate lo que existía o lo que existe ahorita ya como patrimonio, ¿verdad? Dentro de la Acrópolis. Oye, sí, lo bonito es que no, al menos esos sitios han sido resguardados por mucho tiempo en cuanto a que ningún tipo de ideología ni religiosa ni de otro estilo han irrumpido en estas obras de arte, porque es lo más importante, conservarlas. Es como cuando ahora en parte de algunos rasgos árabes, o gente que tiene ideas musulmanes y árabes han empezado a romper algunos de los tallados en piedra de personajes antiguos, Ray, porque suponen a que son parte de los primeros humanos que estuvieron en la tierra, y como tienen alas, rompe con su estructura religiosa. Entonces, eso sí eso es un problema, porque cuando hay una situación de alguna idea que rompe con la antigüedad de las piezas, o sea, rompe con la historia del ser humano, pues ahí estamos perjudicando terriblemente ahora sí que la aportación cultural a nivel mundial, ¿sí? A veces no lo resonan así, pero los que vemos desde fuera sí nos podemos dar cuenta que no es lo correcto el deshacerse de piezas tan antiguas y sobre todo que están expresando una época. Ya me acordé quién es el primer magistrado, Pericles. Ah, ok. Pericles. Fue el primer magistrado de Atenas, ¿eh? O sea, ojo, fue como quien dice casi el primer gobernante. Oye, ahorita qué bueno que mencionas ese nombre, porque me acordé de los Locos Adams. Y ahorita estábamos mencionando una anécdota. Entonces ha de ser gracias a él. Sí, estábamos mencionando una anécdota que muchas veces la gente no entiende el por qué los nombres de algunos personajes de caricatura. Y mencionamos a las Tortugas Ninja porque el productor no entendía uno de los nombres de los grandes escultores. Y mencionamos, por eso las Tortugas Ninja tienen sus nombres, ¿sí? Ahí está Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Leonardo. Y Leonardo, que son 4 de los más grandes escultores a nivel internacional reconocidos y con gran trayectoria dentro de sus carreras. Entonces, esto que decías con Fidias, de ahí estamos hablando de que fue uno de los, trabajos que hizo más relevantes para Pericles. Ajá. Trabajó para Pericles. Fidias fue uno de los escultores más protegidos por Pericles en su tiempo. ¿Y con quién seguiríamos? Ese es en cuanto a las primeras etapas de lo que le podríamos llamar la época clásica, y ya viene la época helenística, lo que es casi el final, que sería el clasicismo del siglo V. Entraríamos con Praxíteles. Praxíteles, él fue, ahí sí le pidió el productor, él es el creador de la curva praxiliana, así se le llama. O sea, él intentó a través de esa armonización, ¿no? O sea, intentó que el cuerpo humano fuera más curvo, o sea, con más movimiento. Con más movimiento, exactamente, en lo estético. Sí, porque de pronto vamos a decir, las estatuas Pues, primeros eran muy directas. Muy rectas. Muy rectas. Entonces ya darle proporción y que se sostuviera al tiempo. En este caso, bueno, vemos que es como una inclinación de cadera. Pero ya va con un movimiento, digamos, más alternativo a lo que había en ese entonces. Sí, Praxíteles es como que trató de hacer ese aire psicológico y esa estructura en el cuerpo humano y de decir, bueno, voy a hacer que el cuerpo humano se vea un poco más en movimiento. Sí. Y ahí es donde se detecta donde es. En sí. O sea, buscó esa armonización ahí en la cuestión de la cadera, como dices tú. Y en muchas de esas esculturas se veía también la falta de manos, ¿verdad? Todavía no había ese detalle. No había ese detalle. Eso se dio en el Renacimiento. Sí, cuando ya había algo más detallado, más sublime, y de pronto se veía hasta más humano, ¿no? Sí. Eran algunas, bueno, la Piedad es una de las piezas
de las más Las venas. bonitas, ¿verdad? Se les nota. Como Hasta en las venas. Como si fuera de leche. Pero bueno, ese es un punto que... Imagínate, sí, es que es increíble Sí. porque está tan bien cuidada que tú le ves todavía la proporción y las manos y cómo tiene inclinada la cabeza. Ay, eso es hermoso. Pero bueno, ahí viene otro escultor del último periodo clásico griego, Lisipo. Ajá. Lisipo fue el mejor broncista, podríamos llamarle, de la época de Alejandro Magno. Él de hecho rompió el protocolo del canon de 7 cabezas y lo convirtió a 9. Ok. O sea, proporciones más amplias. Y ahorita vamos ahí, de hecho, más musculosos. Sí, es más musculoso el escultor. O sea, la figura. Ahí le podría decir al reproductor. Sí. Ahí te vas a dar cuenta cómo Lisipo rompió todo el concepto de lo que fue la estética de Policleto. ¿Qué Policleto inventó? Ya como para darle como una evolución a todo Es esto que de es la que es lo que escultura. te digo, o sea, siempre tiene que haber alguien que rompa paradigmas o rompa ese esquema, ¿no? Ahí está. Ajá. Esa es una escultura de Lisipo. Ok. Ya estaba como que Hombres ya más musculosos, más musculosos. más proporcionados. Él ya le puso manos, un poco toscas, pero ya se las puso. Sí, ya se las puso. Ya empezaron los motivos de las manos, que es un trabajo muy, muy pesado. Se dice que la figura humana hasta en la pintura, ¿no? Pero fíjate la diferencia, él era broncista, era de bronce, sus esculturas. Sí, sí, sí. Porque hay de todo tipo de escultura, de metal, de bronce, de oro, y él nomás se dedicaba a eso. Pero fue el mejor escultor de la era de Alejandro Magno. Así es. Así de con lo de los grandes. Como Apeles por el lado de la pintura, ¿te das Ajá. cuenta? Y bueno, Lisipo pues con era... Alejandro Magno también se dieron muchas expresiones culturales, Sí, él sí fue un gran promotor. ¿verdad? Sí. Y luego ya viene la Venus de Milo, la última obra de carácter clásico, que esa yo tengo una copia en mi casa. Sí, yo la ¿Dónde tengo. la tienen? No, esa ya la tengo. La Venus de Milo, esa fue una que se compró en la carretera nacional hace mucho tiempo. Sí, pero Sí. bonita. O sea, Pero bonita, pero está chiquita, no como la original, ¿verdad? Pues no, porque la original sí está enorme. Pero fíjate que también los arqueólogos la descubrieron y no saben de quién fue el nombre. Tú ves, por ejemplo, la de Venus de Milo. Ajá, de quien lo haya hecho. Sí, la Venus de Milo es de un desconocido. Ahí hasta ese nivel llegó también. Esa está hermosa. Sí, la Venus de Milo. Sobre todo porque, digamos que es un semidesnudo. Está catalogada como la última escultura reconocida de la época clásica. Sí. Pero fíjate que siempre se me ha hecho muy enigmática esa escultura. Una por la falta de los brazos, ¿no? Pero otra porque esa que viene siendo el tipo manta que trae abajo, es como si expresara todavía los motivos religiosos y también... Es la que tengo yo. Sí, sí. O sea, como que siempre he dicho yo que cuando traen mantos, Ray, todavía traen como una expresión de lo religioso, Sí, ¿verdad? yo creo que ahí sí es como una manera de expresar, ¿no? Esa conexión entre lo espiritual o lo Yo digo religioso que con por lo... eso tiene también mayor impacto. Es que es una de las ¿Está en el Louvre? Sí, de las obras que Está en Francia. tienen más El Estado francés. atracción y más reconocimiento también. Eso es lo que a veces vuelve particular una obra, que de pronto los elementos que pudiera tener en expresión conectan con lo universal. Y entonces, tanto el pudor, por ejemplo, a nivel colectivo y social, se vuelve estético, Ray. ¿Sí te das cuenta? Sí, Cómo los motivos de pronto se hacen universales. porque tiene historia. Ujú. Siempre hay que rescatar lo histórico. Sí. O sea, yo por ejemplo tengo una frase que digo yo siempre, la historia crea el progreso y el progreso establece una cultura. O sea, es que hay que hacerlo. Tienes que irte a la historia, porque si no, ¿cómo avanzamos? Sí.
Es parte de la situación. ¿Quién seguiría en esta? Bueno, ahí ya, como ya es un periodo clásico y no, por ejemplo en la cuestión de los romanos, pues ellos siguieron el mismo canon, siguieron ya, o sea, siguieron esas mismas ideas de Policleto, de Lisipo, de todos estos grandes escultores griegos. Pues no hubo en sí romanos Muy así. muy estelares, Ajá. de renombre por el lado de la escultura. Había políticos y había escritores, intelectuales y Filósofos, poetas y filósofos, pero por medio de la escultura no salieron de renombre porque ya ellos siguieron ese tipo de medidas de estos escultores. Pero En Roma se hace más, ¿cómo se llama? Trabajo en lo que es tanto madera como, o sea, el mármol era más utilizado por los griegos, ¿verdad? y el bronce. Y el bronce, sí. Y eso se siguió hasta la actualidad, o sea, Y la los escultura. romanos de pronto tenían más el rollo con la madera y los tallados tenían mucho trabajo sobre eso también. Yo creo que brincaríamos ya lo que es lo medieval, la cuestión gótica con lo que es, por ejemplo, el bajo relieve, que se utilizó mucho, lo que es el bajo relieve y el alto relieve, que se utilizó mucho en la época medieval para así construir historias, porque eso es lo que ayuda en la escultura. La diferencia con las demás técnicas es que en el bajo relieve y el alto relieve es la dimensión de la figura que resalte. Si es bajo relieve es muy poquito lo que resalta la figura, pero cuenta una historia. Puede contar una escena bíblica o una escena moral, pero eso es lo que ayuda. Aquí está el ejemplo, mira. Esta es una escena, por ejemplo, bíblica, es de la huida de Egipto. Sí. Estamos hablando que esta es de alto relieve. Por el volumen. Por el las volumen. piezas. El alto relieve, si sobresale la figura sobre el fondo. Ahí es donde está anunciando ya, por ejemplo, la escapada de Cristo y José y María. Sí. Ahí lo llevan. Pero esto se daba mucho en la cuestión medieval, porque la iglesia representaba mucho, quería representar las historias por medio de las imágenes y demás. Sobre todo que era el poder, Rey. Exactamente, era cuando ya la iglesia, si es cuando la iglesia ya tomó el poder, dijo, pues vamos a anunciar, vamos a contar historia, ¿no? A través de la escultura y de la pintura, y ahí eso fue lo que reflejaron. Y eso está más que nada en lo que son en las puertas y en las laterales de cada catedral. Sí. A veces en las altas. Como las gárgolas. Pues eso es otro. Eso es otro motivo. Sí. Que, bueno, ya lo explicamos. Esto era para, de alguna manera, representar el mal fuera de la iglesia. Y que de alguna forma también se quedaron como esculturas icónicas, ¿sí? Pero estos eran más sobre del gótico, ¿no, Ray? Sí, ya fue el final medieval. Fue el final medieval porque ya es cuando, ya estamos hablando ya del final, porque ya ahora sí viene lo que es verdaderamente una revolución escultórica por medio del Renacimiento que le inició Donatello. Donatello el florentino, él fue el que cambió por completo toda la estructura, y ahorita vamos a ver con el famoso David de Donatello. Es un niño, ¿de cuenta? Pero sabía utilizar ese bronce y esa estética. Lo que pasa es que Donatello, te voy a contar la historia de Donatello. Donatello era muy amigo de León Battista Alberti y de Brunelleschi y de Masaccio, los iniciadores del Renacimiento. Ajá. ¿Quiénes son los iniciadores de la época del Renacimiento en el arte? Masaccio, por el lado de la pintura. Brunelleschi por el lado de la arquitectura. Y por el lado de León Battista Alberti, que era el gran teórico por excelencia de los inicios. Y Donatello por el lado de la escultura. El volumen, sobre todo. Esta pieza que vemos, que está en bronce, y era lo que les quería comentar. Muchas de las piezas en escultura que se hacían en aquel entonces sobre estos materiales de metal eran más que nada en una dimensión pequeña, no eran tan altos. ¿Por qué? Porque la misma forma, la misma estructura
todo esto, pues era, yo creo que también bastante inversión, Ray, de la situación No, y del ya manejo. Y Lo que la pasa es que forma. ya estaba el descubrimiento de la perspectiva y del punto de fuga, cosa que en los griegos les había faltado y en los romanos. O sea, aquí, por ejemplo, Donatello ya usó lo que viene siendo el movimiento, el volumen, Sí. o sea, y sobre todo la posición. Y yo me imagino que para este tipo de esculturas también es un molde, Ray, porque aquí estamos sacando ya la pieza hecha a la, ¿sí? Imagínate que ahí ya Exactamente. es como que el hecho de ver ahora sí que la escultura no en la proporción de cómo va a quedar, o sea, cuando la estás tallando ya le vas dando forma, pero ahora es a la inversa. El molde lo tienes que dejar por dentro a la forma que va a tomar el vaciado de estos metales. Bueno, esa es una. Pero luego, ¿quién va a seguir los mismos mecanismos de Donatello? Nomás que salió más revolucionario del que habíamos hablado ahorita, al que está dedicado el Día del Escultor, Miguel Ángel Buonarroti. Ahí ahorita vamos a mostrar lo que es la Piedad. Que está hermosa. Hermosísima, está en el Vaticano. Sí, esa pieza. Hay una historia, la quisieron destrozar. Caray, ¿qué? Sí, hay una historia de que no estoy seguro si en los 70s un pelado De los que estaba viendo. sí quiso destruirla. Uy, uy, uy. Y pues, ¿qué te puedes esperar? ¿Cómo se te ocurre querer destruir una obra maestra que Sí. tiene más de... Pero bueno, 1000 años, ahí o sea, sí lo... Sí, a este no, sí, sí se lo fregaron. Concentraron, ¿no? Sí, ahí pues qué fue, sí, pero se quiso pasar de listo mi compadre en querer hacer digamos, hacer esas cosas que no se debió haber hecho. A una obra de arte se le respeta. Esta es hermosa y mira, ahora sí que aquí también la proporción que tiene, primeramente los rasgos de la cara. A mí siempre me ha impresionado esta escultura por la forma del cuerpo que está entre su regazo. Lo que pasa es que si te fijas, Miguel Ángel ya está anunciando un tipo manierismo o un tipo, las figuras ya no están con esa proporción y de esa belleza perfecta que hacían los griegos o los romanos. Miguel Ángel ya estaba anunciando ese manierismo de romper con el protocolo del 7 o 9, o sea, del canon de las 7 o 9 cabezas. Ya iba a otro concepto, ya iba a otro nivel. Pero también se notaba más natural. Así es. La diferencia es que Miguel Ángel sí se enfocaba en las venas. O sea, él te marcaba las venas en las manos y en el cuerpo. Sí, por eso es la impresión que da esta escultura Que de mayor realidad. que después viene otro gran maestro que precisamente se llama Juan de Bolonia, que es la obra que estamos viendo en el fondo nosotros, la que está en movimiento. La que tiene como fondo de nuestro programa, ese es de Juan de Bolonia. Es un italiano también, pero ya es, digamos, del manierismo, ya al final del Renacimiento, la última etapa. Es un gran escultor. Aquí le pediríamos al productor para que despeje la imagen y puedan ver cómo está en movimiento la gran escultura de Juan de Bolonia. Aquí está. Esa y ahí es. es donde vemos ¿cómo se llama? El contorno así medio torcido de los cuerpos. Sí, Que ahí es donde ya manifiesta también movimiento. pero esos movimientos fueron creados por Miguel Ángel. Fíjate. Y cómo se fueron. O sea, Miguel Ángel influyó mucho en Juan de Bolonia, en este gran escultor italiano de la época manierista, de la última etapa del Renacimiento, porque ya después de esa etapa ya es como un anuncio, es como lo que pasó con Tintoretto en su época con la pintura. Ya anunciaban el barroco, porque el barroco fue ondulado, rompía todo el protocolo de la manera lineal. Aquí, por ejemplo, es donde ya vamos a entrar. Si te fijas, ya anuncian casi una escena teatral. Sí. Buscan esa manera El del drama. dramatismo. El dramatismo, que fue una invención precisamente de Caravaggio, por el lado de la pintura. Pero por el lado de la escultura tenemos al gran
Gian Lorenzo Bernini, que ahorita vas a ver el gran arquitecto, el que no quiso Luis XIV, Bernini en escultura lo demostró también como un gran genio, el gran maestro que hay. Si ves las esculturas de él, están impresionantes. Ahorita el productor va a poner la gran... Estas son las aportaciones de estos personajes y volvemos a esto, Ray. Como por ejemplo Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, todos ellos han tenido, digamos, esta trayectoria en las bases fundamentales de la escultura y que de alguna manera, pues todas estas corrientes son las que tienen influencia. Ahí está, mira. Ahí está la gran obra de Bernini. Ajá. Es el David luchando contra Goliat. Sí. Pero Y ve ahí cómo vemos demostró cómo el drama, forma, la sí. forma en cómo él también ya buscaba ese dramatismo, esa escena, ese movimiento teatral, esa manera de decir, mira, o sea, métete a la escena. Sí. O sea, también retaba al espectador. Sí, pero fíjate que magnifican por ejemplo, la figura humana a través de este tipo de... Si te fijas, la diferencia la forma de los tres Davids. Ajá. Tú ves, por ejemplo, la diferencia del David de Donatello, del David de Miguel Ángel y del David de Bernini. Uh-huh. Hay una simple... hay mucha diferencia en los tres. Sí. Tú, por ejemplo, ves al David de Donatello, lo ves muy sencillo. Es un niño que está con su espada, uh-huh, que está con un porte muy esperando el momento. Y luego después está el David de Miguel Ángel, que te muestra el David, tú lo has visto, o sea, sí, cómo es. Sí. O sea, te muestra con autoridad. Torso, sí, como que con mucha autoridad. Uh-huh. Pero luego ves el David de Bernini y te está anunciando el momento de la acción, donde va a mandar el golpe onda, sí, la piedra hacia Goliat. Qué diferencia es el barroco, es hermoso. Uh-huh. A mí me encanta el barroco porque te demuestra el acto. Sí, es como más expresivo. Exactamente. Más expresivo y dramático también. Exacto. Que aquí, por ejemplo, vamos a pasar ahora sí a lo que, por ejemplo, nos vamos a España con Juan Montañés, alumno de Alonso Cano. Vas a ver el Cristo de él. Sí, vas a ver cómo los españoles eran buenos para el drama, pero también hasta parece que lo pintaban para que se viera más real la expresión del barroco español. Por eso, qué tan grande fue Felipe IV para promover a los artistas en ese tiempo. Bueno, es que también yo creo que estaban tenían un gran promotor. Un promotor y sobre todo que te exigía. Estaban también muy, ¿cómo se llama? Ya con bastantes bases. Ahí está el Cristo de Juan Montañés. Sí, está hermoso este Cristo. Si te digas ya hasta realista, el color. Ya por los colores y demás, que los españoles tienden más a eso, ¿no? A la calidez en los colores. Sí, pues tú vas a una iglesia, por ejemplo, en México, a una iglesia barroca construida aquí. Uh-huh. ¿Cómo es el Cristo? O sea, se ve hasta los ojos pintados. Sí. O sea, buscan esa esencia o esa realidad o ese realismo expresivo de que el espectador diga, mira, él vive. Sí, pero fíjate que ya esto es digamos, ya son piezas muy sofisticadas y detalladas, porque en la antigüedad, Ray, cuando empezábamos con lo de los mesopotámicos, que ellos ponían hasta piedras, o sea, preciosas en los ojos. O sea, imagínate en ese entonces el tener esas piezas, y que algunos otros también lo hicieron en culturas en las cuales pues enterraban a faraones y demás, como la egipcia, y que también se les montan sus cuestiones de joyas, ¿no? Entonces, en los ojos de este tipo de, digamos, esculturas, cuando vemos los ojos ya más cristalizados, con ese sentido así como si tuvieran agua ahora sí que como si estuvieran vivos, ¿no? Es donde vemos sí, pero esa es la finalidad, y la esencia de lo que es el verdadero barroco. Uh-huh. O sea, el barroco, lo que rompe con el Renacimiento es eso, su expresión, de que la figura sea expresiva y más que tenga acción. Uh-huh. Y que tenga esa conexión con el ser humano, con el espectador, para demostrar de que
sientas el momento de esa figura. Pues sí, eso sí. Que de esa, ahora sí pasaríamos lo que es en el rococó con Antonio Corradini, que sigue las mismas intenciones de Bernini, de esa veladura, de que la figura sea expresiva, pero sí se ve que Corradini rompe también con la cuestión dramática. Ahorita vamos a mostrar una gran obra como él le llamaba así. De hecho, en el rococó las esculturas eran alegóricas. Ya no era más una cuestión personificada, sino que era de una manera alegórica. Es decir, aquí por ejemplo vemos la verdad. Esta obra se llama La Verdad Velada. Es como un tipo de, si te fijas, el velo, Sí, muy, muy realista. sí. Era más decorativo entre el cuerpo humano. Y ya como quien dice, todavía en proporciones, Sí. ahora sí que con los cuerpos y con las monumentales, Ray, porque ahí se están marcando mucho las formas también de la mujer, ¿no? En este Sí, caso. por ejemplo, esa es una, y luego ya entraríamos ahora sí, donde es la gran revolución escultórica, volviendo al neoclasicismo, con Antonio Canova. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la gran obra de Eros y Psiquis, la que es la famosísima obra del amor. Ah, sí, sí. Eros y Psiquis, que es la que anunció mucho Platón también, lo que era. ¿Te acuerdas que hay un escrito de Platón cómo define lo que es el verdadero amor? Sí. Por eso muchos le llaman el amor platónico y que no sé qué y que bueno, De acuerdo a de acuerdo a se manejan de acuerdo a esos textos, pero aquí Canova lo va a presentar de una manera que bueno, también el amor platónico, digo, el amor idealista, ¿verdad? Exactamente. Que se tiene del que no, güey, que realmente bueno, puede ser idealista, pero yo creo que lo puedes hacer real. Si estás en Pero buena fíjate que dentro de lo que cabe, cuando en lo contemporáneo manejamos el amor platónico, es en esa idea en que uno tiene, digamos, como un ideal en la persona que nos gusta, más sin embargo, al ser un ser humano, pues estamos nosotros de alguna manera elevando, ¿verdad? Ahora sí que la aportación espiritual como que nos conmueve y nos lleva a esa expresión, pero por eso se le llama amor platónico, por un idealismo que Platón también especifica dentro de sus ideales cuál es la forma de amar y cuál es la simbología del amor. Que ya después vinieron otros grandes filósofos y otros pensadores a empezar a hablar sobre el amor, ¿verdad? Pero ese es punto y aparte. Pero sí le pediría al productor que ponga la obra de Antonio Canova, el gran, digamos, representante escultórico de la era neoclásica. Ajá. Al estilo de Jacques Louis David, pero por el lado de la escultura. Es el máximo representante de la escultura. Oye, Ray, todo esto estamos hablando, digamos, en aquella parte del mundo. ¿Tienes algún reporte de, por ejemplo, de este lado en América o porque casi todo lo que tenemos en registro de los mayores o de los mejores maestros en escultura están en Roma, Grecia, Italia, por allá están estas piezas. Mira qué hermoso esto. Es la que te comento. Como con alas de ángel y todo. Sí, el amor de Eros y Psiquis. Uh-huh. Esa es la gran obra, la más representante de Canova dentro del ámbito neoclásico. Se encuentra en el Museo del Louvre, donde está la Venus de Milo y están varias obras escultóricas de primer nivel. ¿Guardadas? Sí. Para que no vayan a ser. Ese es el... Canova era un gran dibujante. Y ahí se ve muy claro el ejemplo de cómo representaba a las Venus y cómo representaba a las escultores. Y si te das cuenta, ahí ya el cuerpo humano es más exquisito, las manos, los brazos están más ya no sé, más delicados, las piernas son delgadas. Sí. Sí, pero sin dejar a cabo, fíjate cómo tiene también la influencia neoclásica un cierto toque barroco también por la cuestión dramática de la escena, de que tú te conectes con la escena. Sí, pero como que es más sublime, ¿verdad? Sí, el neoclasicismo era más sublime en ese aspecto, porque ya estaban acercándose a la sublimas, a lo que anunciaba Immanuel Kant, el gran filósofo
y el gran creador de lo que es por ejemplo, el concepto de lo sublime, que se dio mucho en el romanticismo. Sí. Ya se estaba anunciando esa expresión o ese elemento, Sí, pues sí. que más adelante lo vamos a ver con Rodin, el gran pensador. Ay, esa es una de las más clásicas. Es la más, sí, y es una de las más que más se habla Fíjate. en el mundo de la escultura y de la modernidad. Bueno, hablamos de la modernidad porque estamos en la posmodernidad. No nos confundamos, ahorita no hay modernidad. Apenas va a volver la modernidad, eso sí. Porque hay que separar un poco Sí. las etapas y las Influencias y también. las influencias, porque ahorita estamos en la posmodernidad. Que bueno, ya es el final. En la caída. En la caída de la posmodernidad, porque ya viene una nueva modernidad. Este símbolo, el gran pensador, a mí es una de las esculturas que más se me ha quedado. Yo creo que antes de este símbolo, Ray, yo llegué a ver esta imagen en otra situación. Hay una copia que la tienen en el Museo Sumaya de la Ciudad de México. Okay. Carlos Slim compró muchas esculturas de Antonio Rodin, de Auguste Rodin. ¿Ah, sí? Sí, hay muchas obras de Rodin ahí estamos hablando que es el último clásico pero moderno, porque estamos hablando que él es también de la época impresionista, Sí, sí, sí. pero siguió con la misma filosofía de Miguel Ángel y de Donatello y de Policleto, de Fidias, de todos los grandes clásicos. Y como que él sí resaltaba también ese cuerpo robusto, ¿no? ¿No se te hace? Sí, Porque ahí las te piezas ves. de él también son así como toscas, grandes. Pero si te fijas, si te enfocas en la figura y al llamarse el gran pensador, te está dando a entender de que está anunciando ya como que el final de una época. Sí, de hecho yo siempre he pensado en donde está Como que sentado. reflexivo, Sí, pensando en lo que está pasando en su época. sí, también. Es como una reflexión de qué le estamos haciendo. A la ¿Qué humanidad. estamos ¿Qué le haciendo? estamos haciendo al mundo? Es Sí. una... Y bueno, por eso también es que son, miren, lo que vienen siendo piezas, hay demasiadas, pero de las más emblemáticas, por ejemplo, el gran pensador, yo creo que hasta en caricaturas, películas y todo la hemos visto como la ponen tipo parodia y demás, pero ¿por qué? Porque es algo que está en el colectivo, ¿sí? O sea, ese tipo de piezas es irreconocible, o sea, donde Sí, quiera. porque luego, por ejemplo, es cuando yo pienso que ya es lo último de la verdadera escultura moderna, porque luego ya vienen los vanguardistas como Picasso, Giacometti, Henry Moore. Hay muchos escultores que rompen ya ese protocolo, no ven. De hecho, hay algunos escultores que también llegan a rayar en las técnicas mixtas, Ray. Que ya de pronto... Se rompe ya el concepto de ya lo no que... sabes, porque es más que nada, brincan a lo abstracto y de lo abstracto se pierden en el inmenso concepto de, ahora sí, de los símbolos, y de pronto ya no estás viendo una escultura, es arte objeto, por decirlo así. Sí, es lo que podríamos llamarle el arte de VIP. Yo le llamo así a los postmodernos, el arte VIP, por la cuestión de que es video, instalación y performance. Sí. O sea, Pero, es. Ray, lo malo es que cuando es un performance sin una trascendencia de fondo, quedan muy expuestos los... Pero pues, yo creo que para eso es importante, por eso existimos los que sí queremos rescatar la verdadera historia y volver al historicismo, porque así, fíjate, el romanticismo así fue. El romanticismo nació volviendo a la historia. Los románticos volvieron dijeron, hay que rescatar la historia, y por eso ellos se fueron para la edad medieval y luego rescataron todo lo que es la filosofía de Dante y de todos ellos. Así nosotros, es simple, volvemos a los clásicos. Hay que rescatar lo clásico y lo moderno, lo que era realmente moderno, y se quiere una nueva modernidad. Es que también, mira, por ejemplo, hay en las expresiones del arte, al menos
en lo de escultura, muchas veces la gente que actualmente tiene inquietudes, sobre todo artísticas, creen que, por ejemplo, por tomar un taller ya son los grandes escultores, los grandes pintores. Y ahí volvemos a lo que decía el maestro. Tantos de ellos que sí han sido reconocidos y grandes dentro de la manifestación de su arte y de las piezas que han realizado, y que sinceramente ni les pasaba por aquí el hecho de que iban a tener tal trascendencia. Entonces creo que lo más humilde es que, por ejemplo, se reconozcan las bases del arte, se desarrollen, se dominen y se expresen, porque esa es la aportación en el momento, vamos a decir, que estamos viendo. Porque si nos vamos, por ejemplo, a una exposición de arte objeto, en donde solamente estás de alguna manera juntando elementos para decir que es una obra de arte, ahí es donde perdemos mucho del sentido. Ahí está el ejemplo y del dominio de las técnicas, Ray, porque ahí ya que le estás metiendo. Un ejemplo, te voy a decir de dónde proviene, donde se rompe ya el protocolo y el sistema ya de lo que era la verdadera escultura. Con Marcel Duchamp. El migitorio. Ándale. Ese fue, ahí sí, ese al que tú te refieres como un arte, ¿no? sí, Nada más, exacto. Y unos alambritos ahí. Y lo hicieron ver como una escultura y se les hizo algo revolucionario para su tiempo. Y eso es el arte de objeto, el arte como objeto, ese es el verdadero. Pero para ellos, eso es. Para los posmodernos, eso es arte. Pero imagínate. Un objeto industrial de uso. Brincando de lo que es, ahora sí que estar en un taller trabajando y demás, para caer en esta situación del arte objeto, donde igual yo me llevo un papel, un alambre, una madera y el excusado de mi casa y ya está. Ya quedó la exposición. Y luego cantidades millonarias que de pronto se cobran por esas expresiones, y que muchas veces pudiera decirse que más bien corresponde a lo excéntrico de los personajes. De hecho, ahí es donde inicia verdaderamente el arte, como es cuando pasa el arte ya como mercancía, porque ya lo ven como algo, sí, como si fuera una mercancía, y no es así. Bueno, de hecho, muchos de los que pintan ahora, Ray, están con la ilusión de vender sus cuadros como si fueran un cuadro de Dalí, por ejemplo. Fíjate, una de las cosas que decía Dalí, cuando le decían, ¿por qué usted lo vende tan caro? Ah, pues porque, o sea, le pongo mi firma, ¿no? O sea, decía cosas así tan absurdas. Como esa ¿Sí? entrevista de Jacobo Saludowski. ¿Sí? Sí la has visto, esa que le hace Dalí. No, y claro que también cuando se estuvo grabando, ¿no? Cuando iba a fallecer y todo eso. O sea, ese tipo de cosas excéntricas que de pronto hacen. Pero el ego también está. Sí, y bueno, y es que también la gente eleva mucho el ego, Ray. A veces le aplauden el ego del artista los mismos aficionados del arte. Sí. Los que lo Están de alguna manera lucrando con las expresiones artísticas, que nada tiene que ver con el arte, porque el arte es una expresión mayor en lo humano. Que ¿sí? se fue No en lo desfragmentando, comercial. se fue desfragmentando. Se fue desfragmentando y se fue decayendo lo que era el verdadero arte. Sí. Por eso vemos ahí a muchos que dicen que apoyan causas nobles y puras mentiras. Sí, lo vieron. Sabemos que tenemos a veces gente que está bajo intereses de galerías personales para desviar recursos. Estafadores también, porque no tienen ningún tipo de, ahora sí que de valía lo que están manejando, más sin embargo lo exaltan como si lo fuera para poder lucrar más. Entonces, esas cosas son las que rompen y se alejan mucho de todo lo que realmente es arte. O sea, ahí es la diferencia, que en la antigüedad sí se podía llamar arte a estas piezas, y que en la actualidad, Ray, por más que lo hagamos, digamos que querramos vender un cuadro o una escultura, y que pues realmente todavía ni es conocido a veces el trabajo del personaje que está haciendo. Tiene que eso. tener historia. Sí, o sea, la obra tiene que tener historia, porque detrás de la obra está la persona que la hizo. Sí. Y tiene que estar, tiene que ser historia.
Y tiene que también tener estas, digamos, raíces en cuanto al entendimiento de todo lo que son las reglas. O sea, dentro de la escultura, por ejemplo, pues las reglas desde lo más clásico de los maestros, ¿sí?, hasta la evolución. Si la aportación es, digamos, más allá de lo que se ha establecido y tiene un impacto en cuanto ahora sí que lo que nos transmite la pieza, pues adelante. Pero pues la gran mayoría de la gente que hace en la actualidad alguna escultura o alguna pintura, estamos como que muy lejos de todo eso. O sea, no sé cómo lo veas, pero digo, de las esculturas que has visto así nuevas. Pues no, porque no son esculturas, son objetos industriales de uso. Sí. Lo que Oye, yo veo en sí las es galerías. cierto. Lo que yo veo en las galerías no son esculturas, son objetos industriales de uso, que no engañen los posmodernos. Sí. Punto. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, en una ocasión estuve yo en Saltillo y fuera de una de las plazas comerciales que está por allá, hay como que una escultura, pero viene siendo, creo que es como un toro, algo así. Entonces muchas veces las personas, el común denominador de la gente, cree que eso es una escultura de arte, porque eso es una expresión que se puso en medio de, a lo mejor, de la vista de muchos, pero no, para que cumpla, ahora sí que los estandartes de arte necesitan tener más allá del solo hecho del establecimiento de la proporción, ¿sí? Es más allá de eso, se necesita también tener la trascendencia de una escuela y también una corriente, en este caso, pues artística, se pudiera decir así. Pues sí, pues es lo que hay que ver, o sea, por eso te digo, hay que regresar a la historia, rescatar los verdaderos valores, lo que viene siendo los verdaderos cánones, la verdadera expresión de lo que es el arte. Sí. No podemos dejar que esto siga así, o sea, por eso yo creo ya es la decadencia. Y hay que anunciar una nueva modernidad. Así es. Oye, Ray, también hay que mandarle saludos a nuestros amigos que están por Sí, ahí. ya le escribí aquí a Silvestre Soria, mandó un Él saludo. es uno de los que está. Hoy viene, maestro Silvestre. Ah, ahorita viene don Silvestre Soria. Es el del, ¿cómo se llama? El parrillano. Emparrillándonos, al rato va a estar aquí. ¿Qué horas son ahorita? ¿Me puedes decir? Ah, muy Igual bien. si quieres. Sí, casi son 15 minutos todavía para el... Pero tema. ahorita me había visto, si me podrían, Ajá. por favor, el mensaje que me había... Sí, es que el maestro me iba a enseñar un mensaje. Hay Ok. que... Muy bien, sí. Pues sí, de hecho, esto es lo más emblemático de la cuestión de la escultura. Y pues bueno, hay como quien dice influencias desde Egipto hasta pasando por los romanos, griegos, digo, el Mediterráneo, el Lejano Oriente. La pregunta es, que tú misma, o sea, lo dices, ¿cuál es tu posición? Vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a hablar un poco de la cuestión social, política, porque es cultural, esto es cultural. Va a haber una manifestación el lunes, ¿cuál es tu posición del 9 de marzo? La posición Tuya, como la- mujer, Bueno, como por el Día de la mujer, Mujer. En cuanto a cuestiones de ese tipo, sinceramente nunca he sido de ideales colectivos. Me gusta ser una mujer pensante individual. ¿Por qué? Porque creo yo que cuando vas en el colectivo no vemos la cabeza de quien lo cubra los movimientos. Y bueno, si se tuviera mayor claridad de cuál es el objetivo, no aquel grito de alto a la violencia, porque sinceramente no lo están demostrando, Ray. Al momento de rayar, ahora sí, volvemos otra vez a esto, al momento de rayar monumentos y de expresarse a través de la violencia, rompiendo propiedad privada de negocios y demás, bueno, yo no creo en ese tipo de situaciones y menos en fundamentos de violencia, queriendo atacar la violencia. No creo en las mujeres que dicen alto a la violencia cuando son las mismas que están propagando el aborto, la campaña del aborto.
No creo en la situación de las personas que dicen alto a la violencia para que no se mate a niñas y ellas mismas son las que entregan a esas niñas a las manos de sus violadores. No creo en todas ellas y por lo mismo yo me abstengo de participar en situaciones como esas. Sí hay un gran dolor, un gran coraje hacia esta sociedad tan violenta y tan hipócrita que a veces raya en la doble moral y en la doble cara, creo yo. Esa es mi posición. Perfecto. Sí, no, pues es tu punto de vista y como mujer, por lo que es, porque estamos ya en el marco, ¿verdad? De lo que es el Día de la Mujer. También. O sea, y se respeta Sí. cada quien. Sí, y como gracias a Dios tenemos un país libre de expresión, digo, así mismo se está dando el mismo presidente lo ha dicho, o sea, que se expresen, nada más que paremos la violencia, y eso yo creo que es lo más sensato que puede decir un mandatario, porque tampoco debe de promover los actos delictivos, ni tampoco actos de violencia, ni tampoco de discriminación, ni de ningún tipo, ¿verdad? De que hay mucho dolor, sí lo hay, sí, estamos, yo creo que a veces hay que hacer más sentados frente a las autoridades y haciendo ese diálogo, right, que en las calles, a lo mejor haciendo listas que no sabemos a dónde van a ir a parar y que al rato a lo mejor vamos a estar en un movimiento que ni siquiera pertenece a nuestro país, ni en ideales, ¿sí?, ni tampoco en fórmulas hacia un resultado. Esto no sabemos de dónde viene, al menos yo se los digo, yo no sé. Mucho se especula que se invierte a través de campañas apoyadas para que se den. Yo lo creo que sí es posible, porque les voy a decir, en el caso que me tocó vivir, cuando estuvieron las caravanas llegando desde Sudamérica, yo estuve en Chiapas, y así se los digo, esa gente traía dinero para ocupar una habitación de un hotel de 4 estrellas, ¿sí? En el hotel que yo me quedé no lo recibieron, pero en el hotel que estaba a una cuadra estaban como hormiguero, o sea, era demasiada la gente. Y yo digo, si las personas que se supone que vienen carentes de dinero y de alimento desde su país pueden tener dinero para quedarse hospedados en un hotel de 4 estrellas, pues ¿de qué estamos hablando, señores? Ahí es donde está mi duda, y yo no sé si mucha gente se deja guiar a ciegas en una manifestación, es libre, mas sin embargo yo no me presto a esas situaciones, porque sí es muy peligroso, Rey, contribuir a cosas a quién le está sirviendo, no lo sabes, ¿sí? Cuando se ponga adelante un objetivo real con una persona que esté dando la cara, entonces creo yo que podré participar, porque entonces tendré fundamentos para defender lo que se debe de defender en su momento. Ahorita, en este momento, pues yo me abstengo de participar en ese tipo de actividades. Y una cosa, también quiero expresar, mucha gente que nos dedicamos, ahora sí que somos nuestro propio negocio y trabajamos de nuestras propias cosas, no podemos parar de trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos perjudicamos a nosotras mismas. En el caso mío, yo trabajo desde mi casa y es a través de la internet. Entonces, el servicio es continuo, porque aparte doy servicio a personas del extranjero que nada tienen que ver con estos asuntos, no los entienden de pronto porque no es su realidad, y creo yo que pues allí hay también una situación en que si nosotros vamos a colaborar con un granito de arena, al momento de yo trabajar como mujer y contribuir con mis impuestos a Hacienda, y que esos impuestos sirvan para que se hagan campañas, ahora sí, de apoyo a las víctimas o de apoyo a la seguridad, yo prefiero ese camino y esa aportación que el hecho de salir a la calle y protestar por algo que todavía no sabemos la dimensión real ni para qué se va a utilizar todo esto. Bueno, pues ya estamos en la recta final. Así es. Y queremos pues darle las gracias al público. Y bueno, pues aquí hoy estuvimos hablando de la historia de la escultura, todas estas, ahora sí que, digamos, civilizaciones que hicieron la aportación
a todos nosotros que estamos aquí en este momento, ahora sí que cósmico y real, todas aquellas personas que tengan interés también en estas manifestaciones del arte, vamos a estar compartiendo a través de YouTube estos mensajes y este contenido, y tenemos ese programa que se llama Acrópolis Cultural en YouTube para la gente que se quiera ir suscribiendo, y sobre todo darle like y compartir para que este mensaje llegue a más gente. Esto es desde jomaleiromedia.com y estamos desde Monterrey, Nuevo León, transmitiendo, a nivel mundial, contenidos de cultura, y dentro de lo que cabe, pues la aportación de nosotros es esta, por la inquietud que tenemos también y el interés es de que todo salga adelante. Así es. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.